Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Daniel González Arroyave, soy residente de cirugía general de la UPB y la charla del día de hoy va a ser abordaje y manejo del abdomen agudo no obstétrico en la paciente gestante. Quiero darle las gracias a mi asesor, el doctor Jamil Vallejo, que es cirujano acá del Hospital Polo Tón Uribe de la Clínica Universitaria Bolivariana, quien fue el que me asesoró pues, para la realización de esta charla. Primero, pues entonces el abdomen agudo es un reto diagnóstico y terapéutico, debido a que por la condición propia del embarazo se generan una serie de cambios fisiológicos y anatómicos que hacen que pues, se modifiquen algunas de las conductas o de los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar una paciente que está sufriendo de un abdomen agudo. Aparte de eso, algunas de las ayudas diagnósticas que normalmente utilizamos van a tener algunas variaciones y se presentan unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar estas ayudas imagenológicas, por lo que también se cambia propiamente cositas de su abordaje. Y también existe una renuencia propia, digamos que de la comunidad médica y en muchas partes de nosotros los cirujanos, para poder abordar y llevar a esas pacientes a un acto quirúrgico. Entonces vamos a hablar durante la charla de algunas pautas y de recomendaciones que tenemos que tener en la cabeza cuando nos enfrentamos a una paciente con abdomen agudo. Es importante mencionar cuáles son algunos de los cambios más relevantes para nosotros cuando nos enfrentamos a una paciente embarazada, cambios fisiológicos del embarazo. Estos cambios van a ocurrir en gran parte de los sistemas del cuerpo y vamos a mencionar pues como algunos que son los más relevantes para nosotros. A nivel cardiocirculatorio, vamos a ver que hay un aumento en la volemia, hay una disminución de la resistencia vascular, con una disminución en la presión diastólica, tanto en el primero como en el segundo trimestre. También hay una disminución de esa presión oncótica, que va a favorecer pues como que la venza esa presión hidrostática y me favorezca la aparición de los edemas que presentan las pacientes. A nivel hematológico, vamos a ver que estas pacientes van a presentar una anemia dilucional, van a tener una leucocitosis propia del embarazo que puede hasta 15.000 hasta 16.000 leucocitos, puede considerar normal. El embarazo es un estado propio de hipercoagulabilidad. A nivel respiratorio va a haber un ascenso del diafragma, lo que me va a disminuir pues como el volumen residual y el volumen de la capacidad pues pulmonar. A nivel gastrointestinal vamos a ver que va a haber presencia de náuseas y episodios eméticos. También va a haber una disminución del pH gástrico, una disminución de la motilidad del intestino y pues digamos que todos estos cambios metabólicos van a hacer que las pacientes gestantes van a tener una mayor producción o un aumento en la litiasis biliar con fosfatasas alcalinas elevadas, incluso hasta 1.5 veces su valor normal. A nivel urinario, vamos a ver que por el aumento de la volemia vamos a tener un aumento del flujo plasmático renal, lo que va a llevar un mayor valor, pues, o un mayor volumen urinario en estas pacientes. También sabemos que a medida que crece más el útero, pues va a generar una compresión sobre la vejiga y va a también aumentar pues como la frecuencia de la micción de estas pacientes. Y a nivel endocrino vamos a tener que aumentar la resistencia a la insulina y se va a aumentar el metabolismo basal incluso hasta un 20%. La definición de abdomen agudo es un abdomen, es un dolor abdominal intenso, generalmente dura menos de 24 horas y puede requerir la necesidad de realizar una intervención quirúrgica. Vamos a tener que el abdomen agudo hace parte del 5 al 10% de todos los casos que consultan un servicio de emergencias. Alrededor del 0.5 al 2% de los casos pueden requerir una intervención quirúrgica. Y vamos a ver que se presenta en 1 de cada 500 o 635 casos de embarazo. Causas de abdomen agudo durante el embarazo hay muchas, sin embargo, pues como por temas de tiempo, voy a traer estos 4 temas que son los más frecuentes y a los que nos vamos a ver enfrentados como cirujanos pues, cuando nos enfrentamos a una paciente gestante. Vamos a hablar de la apendicitis aguda, de las enfermedades biliares, la pancreatitis aguda y la obstrucción intestinal en el contexto de la paciente gestante. Vamos a dar unas recomendaciones puntuales con respecto al manejo de cada una de estas patologías. Empezamos por la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la patología quirúrgica no obstétrica más frecuente durante el embarazo. Vamos a ver que se presenta 1 cada 500 a 635 embarazos por año. Vamos a tener que el 65
40% de las urgencias quirúrgicas no traumáticas durante el embarazo. 40% de estas apendicitis se presentan en el segundo trimestre del embarazo y se relaciona con unas tasas de pérdida fetal dependiendo del estado que esté el apéndice. Si es un apéndice perforado, va a tener unas tasas de pérdida fetal entre el 20 y el 35%, y si es una apendicitis no complicada, pues va a tener unas tasas de pérdida fetal del 1.5%. El diagnóstico va a ser desafiante porque por los cambios anatómicos y fisiológicos que suceden durante el embarazo, vamos a tener que la posición anatómica normal del apéndice va a tener unas variaciones, por lo tanto, a la hora de hacer el diagnóstico no va a ser el cuadro tan típico como normalmente lo conocemos, sino que va a presentar algunas variaciones, que es lo que vamos a empezar a desarrollar. Y otra cosa es que el embarazo per se puede generar dolores abdominales, y muchas veces podemos pensar como médicos, cuando nos enfrentamos a estas pacientes, que el dolor abdominal que tiene la paciente es propio de su embarazo normal, pero pues podemos estar cursando con una apendicitis aguda en ese momento. El embarazo, entonces ese dolor va a ser un dolor más alto, más lateralizado, porque pues la posición anatómica del apéndice va a variar con respecto al crecimiento que empieza a tener el útero dentro de la cavidad abdominal. Vamos a tener que, dependiendo del trimestre en el que se encuentre la materna, vamos a tener pues como que podemos tener unos signos y unos síntomas de la paciente que pueden irse modificando dependiendo del trimestre. En el primer trimestre tenemos que puede el dolor permanecer en la fosa ilíaca derecha tal cual no es antes. En el segundo trimestre el dolor puede estar a nivel pélvico, y ya en el tercer trimestre es donde este dolor va a ser más alto, más lateralizado, y se va a encontrar en el cuadrante superior derecho. A nivel de ayudas diagnósticas, vamos a tener que normalmente los paraclínicos que le enviamos para mirar la respuesta inflamatoria de los pacientes, un hemograma o una PCR, en el embarazo van a carecer un poco de especificidad, ya que, como lo mencioné al principio, las pacientes gestantes van a tener una leucocitosis per se por el embarazo, y digamos que la PCR también puede estar un poco elevada por el embarazo, y van a carecer de especificidad a la hora de ayudarnos como para hacer el abordaje de la apendicitis aguda. Y de las ayudas imagenológicas, tenemos que considerar que la ecografía abdominal debe ser la imagen de primera línea para realizar el diagnóstico de apendicitis aguda. Tiene una sensibilidad aproximada del 70% y una especificidad del 83%. Con respecto al tratamiento, el tratamiento no debe retrasarse, porque las consecuencias que puede sufrir tanto la madre como el feto pueden ser devastadoras. Entonces el tratamiento no debe retrasarse, y este tratamiento debe ser quirúrgico. Y ahí salen unas preguntas que nos podemos ver enfrentados en el contexto de esas pacientes, y es: ¿tiene algún papel el manejo expectante de la apendicitis en el embarazo? Entonces, pues lo que dicen las recomendaciones puntuales, toda la evidencia científica que hay al respecto, es que en caso de que se sospeche un cuadro de apendicitis aguda en el embarazo, el tratamiento no debe retrasarse, pues porque puede tener unas consecuencias devastadoras, y este manejo debe ser quirúrgico. Para ello, les traigo estos artículos. Y tenemos un trabajo publicado en el año 2014, donde se analizaron 7.140 casos, en donde de forma retrospectiva se analizaron estos casos, donde se evaluaba el manejo y los desenlaces de la apendicitis aguda durante el embarazo. Se separaron en grupos los que recibieron un manejo conservador y los que recibieron un manejo quirúrgico, encontrando estadísticamente significativo que las pacientes que recibían manejo conservador presentaban más tasas, más elevado, complicaciones como SIRS, sepsis, choque séptico y peritonitis. Por lo tanto, pues se determina que el tratamiento debe ser netamente quirúrgico y no se debe retrasar. Tenemos este otro trabajo también publicado en el año 2014, donde se comparaban la apendicectomía por vía laparoscópica y la apendicectomía por vía abierta en el embarazo. También tenemos otro grupo que recibió manejo no operatorio. Aquí se revisaron la población de este estudio de 860 casos. Bueno,
Entonces se separaron estos tres grupos, aquellos que habían recibido manejo no operatorio, aquellos que recibieron abordaje abierto y aquellos que recibieron un abordaje laparoscópico, encontrando que en el grupo que recibió manejo no operatorio tuvieron mayor riesgo de parto pretérmino y de aborto espontáneo. Por lo tanto, pues, con estos resultados y de múltiples estudios se determina que el manejo debe ser netamente quirúrgico, que no cabe el manejo expectante de la apendicitis en el embarazo. Otra pregunta que nos surge, que nos podemos ver enfrentados, es si se debería preferir el abordaje laparoscópico sobre el abordaje abierto de la apendicectomía durante el embarazo. Con esto, digamos que hay una controversia, porque hay varios estudios que han demostrado que el abordaje laparoscópico se relaciona con el aborto espontáneo. Por lo tanto, pues digamos que en el momento, según la evidencia científica que hay en este momento, no es posible recomendar un enfoque sobre el otro. Si es mejor el enfoque, pues el abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto. Lo que nos sugieren pues las diferentes guías es que solo los laparoscopistas experimentados deberían realizar estos procedimientos por vía laparoscópica y que es necesario monitorizar los resultados que se vayan teniendo para poder hacer una recomendación mucho más fuerte. Sin embargo, pues entonces aquí traigo estos casos, estos trabajos. Aquí tenemos una revisión sistemática con su respectivo metaanálisis en donde se comparó la seguridad de la abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto en la apendicectomía de los pacientes en embarazo. Aquí vemos que se revisaron 11 trabajos con una población de 3.400 pacientes y se demostró, pues se encontró de forma estadísticamente significativa en el forest plot, podemos ver que el grupo que fue llevado a la laparoscopia tuvo tasas más elevadas de pérdida fetal. Traemos este otro trabajo publicado en el año 2018, otra revisión sistemática con su respectivo metaanálisis, donde se analizaron 20 estudios y se determinaron diferentes variables. Traje acá las que fueron estadísticamente significativas. Vemos que con una población de 6.200 pacientes se encontró que el grupo que se le aplicaba un abordaje laparoscópico pues presentó mayores tasas también de pérdidas fetales. Sin embargo, pues también ya empezaron a evidenciarse beneficios de la cirugía laparoscópica, como lo es, tuvieron unas menores tasas de complicaciones en general y tuvieron una menor estancia hospitalaria. Esas fueron las tres variables como fueron estadísticamente significativas en este estudio. Por lo tanto, pues al momento sale la recomendación de que no hay suficiente evidencia para decir que un abordaje supera al otro. Y a la hora de tener en cuenta un procedimiento laparoscópico, tenemos que tener en cuenta que está asociado con mayores pérdidas fetales. En caso de que vamos a tomar la decisión de llevar a una paciente una apendicectomía vía laparoscópica, estas son las recomendaciones que nos brindan pues como la literatura para colocar los trócares, dependiendo del trimestre del embarazo en el que se encuentre la paciente. La figura de la derecha arriba podemos ver una paciente que se encuentra en un primer trimestre del embarazo, donde colocaríamos el puerto para la cámara de 10 milímetros a nivel umbilical y los dos puertos de 5 milímetros a nivel del hipogastrio y de la fosa ilíaca izquierda. En el segundo trimestre vamos a tener que el puerto se debería subir 3 traveses de dedo por encima del ombligo y los puertos de 5 milímetros a nivel de ambos flancos. Y en el tercer trimestre vamos a ver que cambia por completo, pues como la colocación de estos trócares. Debemos colocar el puerto para la cámara de 10 milímetros a nivel del epigastrio, inmediatamente inferior, pues como de la apófisis sifoides, y los puertos de 5 milímetros en el hipocondrio derecho y en el flanco derecho. Pasemos a las enfermedades biliares. Entonces, la colecistectomía es el segundo procedimiento más común que se realiza durante el embarazo. Va a ver que tiene una incidencia del 0.8%. Se ha encontrado que el aumento del índice de masa corporal durante el embarazo se convirtió en un fuerte predictor pues como para sufrir de enfermedades de la vesícula biliar y que las mujeres multíparas van a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades biliares, aproximadamente un 19%, comparado con las pacientes nulíparas que van a tener el 7% de riesgo, pues de 7% de presentación de enfermedades biliares. La colitiasis, sabemos que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Más o menos del 0.2 al 2% de las pacientes que tienen colitiasis pueden desarrollar una colitiasis sintomática y van a tener un riesgo elevado de recurrencia. Este riesgo va a estar dado dependiendo de que estos síntomas aparecieron en qué trimestre del embarazo.
Si los síntomas aparecieron en el primer trimestre del embarazo, vamos a tener que el riesgo de recurrencia es del 92%. Si aparecieron en el segundo trimestre, vamos a ver que es del 64%. Y en el tercer trimestre va a ser del 44%. Los síntomas no van a variar con respecto a los que vemos en los pacientes no gestantes. Un dolor en hipocondrio derecho fuerte, puede ser irradiado hacia epigastrio, hacia el hombro derecho, hacia la región interescapular, asociado a episodios de náusea, de vómito o un dolor desencadenado pues, por comidas copiosas. Las complicaciones de la colelitiasis en el embarazo son poco frecuentes. La colangitis puede aparecer en un 0.05% de los casos y la pancreatitis en el 0.8% cuando es de origen biliar. Y pues digamos que el tratamiento que nos proponen las diferentes guías para las pacientes embarazadas es que la colelitiasis sintomática, el tratamiento de elección es el abordaje quirúrgico, es la colecistectomía laparoscópica se prefiere versus el manejo expectante. Entonces, ¿tiene algún papel el manejo expectante de la colelitiasis o la colecistitis aguda durante el embarazo? Entonces, la recomendación puntual dice lo siguiente: el enfoque conservador de las enfermedades de la vesícula biliar, llámese colelitiasis sintomática, colecistitis aguda, durante el embarazo tiene una mayor tasa de recurrencias y de morbilidad materna que la cirugía misma. Entonces, se prefiere la colecistectomía laparoscópica en el embarazo. Esto aplica para el primer y segundo trimestre. Tenemos claro que el riesgo de la laparoscopia en el tercer trimestre va a ser diferente y enseguida vamos a ver como puntualmente en ese caso de la enfermedad de la vesícula en el tercer trimestre, qué otras herramientas podemos tener. Para eso pues traigo este estudio publicado en el año 2012, donde es una revisión, una cohorte retrospectiva, donde pues se comparó el manejo conservador versus el manejo activo de la enfermedad de la vesícula biliar, llámese colecistectomía laparoscópica, llámese colecistostomía, llámese CEPRE, versus el manejo conservador con tratamiento antibiótico. Y se encontró, pues digamos que las pacientes, una población de 160 pacientes, se comparó el tratamiento conservador versus el tratamiento activo, que se encontró de forma estadísticamente significativa que las pacientes que llevaban a manejo conservador tenían una tasa mucho más alta de recurrencia, de generar mucho más síntomas y aumentaban mucho las visitas de estas pacientes al servicio de urgencias. Por lo tanto, esto se traduce, digamos que, en un mayor costo para el sistema y una mayor morbilidad materna. Entonces, así como lo es en la colelitiasis sintomática, en la colecistitis aguda, quiere decir que es preferible el tratamiento quirúrgico porque tiene menores tasas de parto prematuro, de trabajo de parto y de aborto. Y se encontró que el riesgo de pérdida fetal se aumentó con cada día que se retrasó la colecistectomía. Entonces debemos ser muy enfáticos de que cuando tengamos pacientes en embarazo, en el primer y segundo trimestre, tenemos que optar por una colecistectomía de forma temprana porque ya vieron que las tasas de recurrencia son muy altas. Entonces, estos pacientes van a estar consultando todo el tiempo en nuestros servicios de urgencias. O sea, la pregunta, como lo mencionaba ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces en el tercer trimestre? ¿Cierto? Sabemos que con el crecimiento del útero, el posicionamiento y la triangulación de las pinzas de la laparoscopia para poder realizar pues, una colecistectomía de forma segura va a ser mucho más complejo. Existe también el riesgo de perforación uterina y de daño al feto. Entonces, lo que nos recomiendan las guías es que en el tercer trimestre deberíamos aplicar un enfoque mucho más individualizado, teniendo en cuenta quién es la paciente, cuáles son todos los riesgos que tiene y definir si se puede llevar a una cirugía de forma segura o no. En caso de que las pacientes que más podemos, digamos que evitar llevar a cirugía son las pacientes que tengan una edad materna avanzada, que tengan antecedentes de alto riesgo obstétrico, aquellas pacientes que tengan múltiples intervenciones abdominales que favorezcan un síndrome adherencial considerable y aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de recibir anestesia general. Son las pacientes en las que podríamos considerar un enfoque más conservador para no complicar, digamos que la cirugía sea mucho más difícil. En ellas se plantea esas estrategias que sería dar tratamiento antibiótico dependiendo pues de la resistencia local, los patrones de resistencia y los factores de riesgo propios que tenga la paciente para infecciones intraabdominales resistentes, un tratamiento antibiótico adecuado, más la colecistectomía laparoscópica en el intervalo en un posparto temprano. O sea, apenas se logre
desembarazar a la paciente, sería el tiempo idóneo para realizar la colecistectomía. Y digamos que aquí es donde entra el uso de la colecistostomía percutánea como método para derivar esa vesícula y dejar que se enfríe el proceso inflamatorio para poder realizar la colecistectomía de forma temprana. La coleocolitiasis, la presencia de cálculos biliares, todo el conducto biliar común. Vamos a ver qué ocurre solo en el 10 al 15% de los pacientes gestantes con cálculos biliares, y el tratamiento no varía con respecto a los pacientes no gestantes. El tratamiento más idóneo sería realizar una CEPRE con esfinterotomía y realizar una colecistectomía laparoscópica tan pronto sea posible, idealmente en la misma hospitalización. La colangitis, la inflamación o infección del coleo, del conducto biliar común, secundaria a una obstrucción biliar. El cuadro clínico va a ser igual que en las pacientes no gestantes, dolor en el hipocondrio derecho asociado a fiebre ictericia, esto lo conocemos todos como la triada de Charcot, va a estar presente va a estar presente en el 70% de los pacientes. Y digamos que el tratamiento tampoco va a diferir de los pacientes no gestantes, va a ver que la terapia antibiótica debe ser bien dirigida y que cubra pues como los gérmenes, y lo más importante va a ser los procesos de derivación o de drenaje biliar. Y también pues estadificar qué pacientes tienen mucho más riesgo y se deben vigilar en una unidad de alta dependencia, ¿cierto? Llámese cuidados especiales o cuidados intensivos. Y el método idóneo para derivar esa vía biliar va a seguir siendo el tratamiento endoscópico por medio de una CEPRE. En caso de que la CEPRE nos falle, tenemos la colangiografía transhepática percutánea o CTPH, que pues también la tenemos como herramienta en el caso de que la CEPRE no sea posible. Y también están descritos, aunque son pocos series de casos y reportes de casos, de que también se podría utilizar la exploración de la vía biliar por medio de la laparoscópica en estos pacientes. Sin embargo, pues digamos que ya va a ser en las manos de personal pues en expertos de la paroscopia y son series de casos pues las que hablan de casos exitosos. Eso hace falta más como para poder hacer una recomendación más puntual. Y a lo mismo que lo hablamos en la coleocolitiasis, se debe ofrecer una colecistectomía de forma temprana, ojalá durante la misma hospitalización, independiente de la forma con la que se limpió ese conducto biliar. La pancreatitis aguda, vamos a ver que afecta a 1 de cada 1000 a 5000 embarazos, afecta principalmente a las mujeres en el tercer trimestre o en el puerperio temprano. La principal causa de esas pancreatitis agudas de origen biliar, siendo la colelitiasis incluso más del 60, hasta el 65% de los casos, y también va a ser las mismas causas que en las pacientes no gestantes, como lo es el etanol y la hiperlipidemia. La presentación típica va a ser de la pancreatitis exactamente igual, un dolor agudo, fuerte en epigastrio y en mesogastrio que se irradia en banda hacia la espalda. Puede experimentar náuseas, vómito, puede presentar pues anorexia, hiporexia y algunos picos febriles. El diagnóstico se realiza al igual que el paciente no gestante, debe cumplir 2 de 3 de estos criterios: un dolor abdominal compatible con los criterios que les acabo de mencionar, además de un aumento en la amilasa o de las lipasas séricas, al menos 3 veces el valor normal, al menos 3 veces el límite superior normal. Y si se pueden evidenciar hallazgos imagenológicos de pancreatitis aguda en algún estudio imagenológico, llámese tomografía de abdomen, llámese resonancia magnética o ecografía. Aquí pues, digamos que ahorita vamos a mencionar especialmente cuáles son los problemas a nivel radiológico que nos vamos a ver enfrentados en la paciente gestante, que enseguida vamos a hablar más de eso. Con complicaciones, las mismas: necrosis pancreática, colecciones pancreáticas, abscesos, insuficiencia multiorgánica, y también las complicaciones propias de un proceso infeccioso para el binomio madre e hijo. Se divide y se clasifica como aguda leve, moderadamente grave o grave. La aguda leve es aquella que tiene ausencia de insuficiencia orgánica y de consecuencias locales o sistémicas. Moderadamente grave es cuando hay una insuficiencia orgánica temporal menor a 48 horas o consecuencias locales o sistémicas. Y la aguda grave es aquella que tiene una insuficiencia orgánica persistente mayor de 48 horas. El tratamiento incluye nada bioral dependiendo de la gravedad pues, de la pancreatitis. Sí tocaría individualizar pues, el caso puntual para
para saber si hay que suspender la vía oral o no, pero pues como a grandes rasgos sería identificar pues como la mejor forma de nutrir a esta paciente, reanimación con líquidos y electrolíticos, una adecuada analgesia y estratificar bien el riesgo de estas pacientes para saber si se deben vigilar en una unidad de cuidados intensivos o no lo requiere. Y al igual que lo hablamos en las patologías biliares, si la causa de la pancreatitis fue de origen biliar, lo que deberíamos hacer es realizar una colecistectomía de forma temprana para evitar pues como todas estas consecuencias que pueden sufrir secundarias a una colelitiasis. Por último, la última patología que vamos a mencionar el día de hoy va a ser la obstrucción intestinal. Es la tercera causa de emergencia abdominal en la paciente obstétrica. Se presenta en cada uno a 1.500 embarazos. La causa más común van a ser las adherencias, presentándose entre un 60 y un 70% de los casos de obstrucción intestinal. Vamos a ver que hay 3 picos de presentación, entre la semana 16 y 20, la semana 36 y en el puerperio temprano. Son los 3 momentos del embarazo donde más se frecuentan estos cuadros obstructivos. Vamos a tener que clínicamente, si hay unas variaciones, evaluar la distensión abdominal y el peristaltismo en una paciente gestante, digamos que se va a modificar porque el crecimiento uterino hace que se modifiquen estos dos hallazgos que nos guían para identificar un cuadro de obstrucción intestinal. Sin embargo, pues vamos a tener que las pacientes van a quejar de un dolor abdominal difuso, inespecífico en un 98% de las veces, van a estar con náuseas y 30%. El diagnóstico, idealmente, la prueba de elección sería una resonancia magnética. Sin embargo, pues sabemos que no es un estudio que esté disponible en todas partes, pero pues digamos que sería el estudio ideal para poder abordar la obstrucción intestinal en una paciente en embarazo. En caso de que no se te encuentre con este estudio tan a la mano, o podemos utilizar una radiografía de abdomen, que ahorita pues vamos a precisar un poquito más de esto. La mayoría de las pacientes mejoran con un tratamiento conservador, con reposo intestinal, con hidratación y con la descompresión gástrica por medio de una sonda nasogástrica. Es importante saber que debemos tener un umbral, digamos que bajo para este manejo médico. Si una paciente lleva 48 a 72 horas y no ha mejorado su cuadro obstructivo, si en algún momento presenta algún signo de sufrimiento intestinal o sufrimiento fetal, hay que llevar a esta paciente a una intervención quirúrgica de forma inmediata. ¿Cuál es el papel de la laparoscopia en el embarazo? Entonces, parte de lo que quería mostrarles con esta charla es que la laparoscopia ha venido ganando mucho terreno, pues como en el campo quirúrgico, y han venido demostrando que es seguro realizar laparoscopia en el embarazo, ¿cierto? Se prefiere utilizar este abordaje laparoscópico a principios del segundo trimestre, ya que tiene un menor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, cuando lo comparamos con el abordaje laparoscópico, tanto en el primero como en el tercer trimestre. Pero pues digamos que a medida que ya nos volvemos más expertos y a nivel mundial se tiene más experiencia en la laparoscopia, se han venido mostrando unos buenos resultados cuando se utiliza cirugía laparoscópica tanto en el primero como en el tercer trimestre. Sin embargo, como se lo he mencionado a lo largo de la charla, todavía falta más evidencia para poder decir que es equiparable el uso de la laparoscopia de forma segura, tanto en el primero como en el tercer trimestre, cuando lo comparamos con el segundo trimestre. Mientras tanto, la elección de llevar a una paciente a un abordaje laparoscópico durante el embarazo va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos, de las características, de los riesgos propios de la paciente y de la experiencia que tenga como grupo quirúrgico, pues, o como cirujano per se. Y algo de lo que quería mencionar, de los problemas radiológicos de los que nos podemos encontrar cuando nos encontramos una paciente embarazada, vamos a ver que la idea o como regla básica que quiero que todos tengamos en la cabeza es que la radiación debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible, ¿cierto? Solo en los casos que haya una duda diagnóstica que nos pueda retrasar un diagnóstico oportuno y un manejo terapéutico apropiado, se debería exponer a la paciente a la radiación. Se tiene que la exposición a menos de 5 RADS no se relaciona con un aumento de malformaciones fetales o pérdida del embarazo, y que la dosis que nos debería preocupar como a nivel de la radiación y de la teratogénesis es cuando se expone a la paciente a dosis más altas de 10 a 20 RADS.
La ecografía debería ser la ayuda diagnóstica imagenológica que utilizamos como primera estrategia para abordar el abdomen agudo, porque tiene buena sensibilidad, buena especificidad para diagnosticar pues como cuál es la causa de ese abdomen agudo. Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta que sabemos que la ecografía es una ayuda diagnóstica que es operador dependiente y que va a disminuir su eficacia después de la semana 32, porque digamos que el crecimiento uterino hace que no se puedan identificar de forma adecuada las demás estructuras anatómicas. La resonancia es una excelente herramienta diagnóstica, tiene una sensibilidad entre el 91 y una especificidad del 85%. La principal ventaja de este estudio es que no nos va a someter a radiación a la paciente ni al bebé, pero pues digamos que no va a estar disponible en todos los lugares y su costo va a ser mucho más elevado. Y ahora pues digamos que va a ser el principal problema con el que nos vamos a ver enfrentados y es si le enviamos o no una tomografía contrastada a una paciente gestante. Vamos que va a tener un buen rendimiento si la comparamos contra con la ecografía o la resonancia magnética. Tiene una sensibilidad y una especificidad cercanas al 93%, pero nos va a generar el dilema si la sometemos por el riesgo de teratogénesis y carcinogénesis. El riesgo de teratogénesis con la tomografía de abdomen es insignificante cuando se aplica 5 RATs o menos, ¿cierto? El riesgo aumenta significativamente cuando supera los 15 RATs. Por lo tanto, pues se recomienda que durante el embarazo se mantenga las dosis de radiación a un margen seguro de 5 a 10 RATs y ningún estudio diagnóstico por sí solo debería exceder los 5 RATs, buscando cada estudio tomográfico que se realice en una paciente es exponer a la paciente a 2 RATs. Por lo tanto, pues digamos que una tomografía que se realice a una paciente durante el embarazo, vamos a estar dentro del margen seguro y no estaríamos generándole ninguna dosis peligrosa de radiación. Sin embargo, pues, lo que nos dicen es que cuando tengamos una duda diagnóstica es más peligroso para la paciente seguir con esa duda diagnóstica sin tener la claridad de cuál es el diagnóstico para efectuar pues un tratamiento oportuno que el daño per se que le podríamos realizar con la radiación. Entonces, pues digamos que podemos hacer una tomografía de forma segura. Y ya para terminar, pues las conclusiones. El abdomen agudo es un reto diagnóstico y terapéutico por los cambios anatómicos y fisiológicos que suceden durante el embarazo. La apendicectomía no se debe retrasar, no existe el manejo expectante en la apendicitis aguda. El tratamiento debe ser quirúrgico porque pues, puede traer unas consecuencias muy graves para el feto y para la madre. No hay suficiente evidencia en el momento para recomendar la apendicectomía por vía laparoscópica sobre la apendicectomía abierta en el embarazo y ya deberían quedar en manos pues como de la experticia propia del cirujano y del grupo quirúrgico. Y digamos que la laparoscopia ha demostrado ser segura durante el segundo trimestre. Hay unos postulados que pueden ser también seguros en el primero y en el tercer trimestre. Y en el contexto de la patología vesicular debemos ser acuciosos de que se debe realizar una colecistectomía de forma temprana. El manejo conservador deberíamos dejarlo solo para los pacientes que tengan alto riesgo y en el tercer trimestre. Y por último, pues con respecto a las ayudas imagenológicas, dejar claro que la exposición a la radiación, dejarlo lo más baja que se pueda, pero que si es necesario realizar algún estudio que genere radiación para poder esclarecer cuál es la causa del diagnóstico, pues lo podemos hacer de forma segura. Muchas gracias.